Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr. El chuchinguismo político. Chuchenga, diputado, chuchenga. Si va a ser por nosotros que este país se puede ir a la mierda. Y en lugar de ponerle Instituto Nacional de las Mujeres, ponerle Instituto Nacional de las Lesbianas. No tengo dinero ni nada que dar. Delfino.cr presenta Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas de Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 2021, como siempre en compañía de May. Espero que todas y todos estén bien. Esta semana tenemos varios temas, algunos pequeños, grandes proyectos, pero que casi salen, pero todavía hay que esperar un poquito más. Fallos de la sala, como siempre, que hay que comentar. Y bueno, varios proyectos que avanzaron o regresaron a sus comisiones. Empecemos por, yo creo que uno de los más polémicos de la semana, el proyecto de condonación del impuesto, de reducción del impuesto a la propiedad de vehículos, entiéndase, parte de lo que conforma el marchamo, que ya fue aprobado en segundo debate, en primer y segundo debate esta semana, a la fuerza por la oposición. No quería el PAC ceder en este tema. Insisten en el hueco que se va a generar en las finanzas públicas de alrededor de 30,000 millones de colones por esta rebaja que consideran innecesaria. Bueno, de hecho el PAC no bloqueó nada el jueves, que fue cuando se votó en segundo debate. No hablaron por el fondo, nada. Dejaron ahí que avanzara y lo votaron negativamente, naturalmente. Pero sí, el primer debate sí... No, y trataron de que la sesión no se diera, porque fue sesión extraordinaria para ese tema en específico. Y votaron en contra de la moción, todos. Sí, pero eso fue para la del martes. Ya aprobado en primer debate, y yo creo que ya... Era inevitable lo que iba a Ya pasar. era inevitable, por cierto. Yo le preguntaba a Lucho que por qué no le metieron una consulta de constitucionalidad para darle largas a este tema. Y recordemos que el punto de esto es que a partir del 1 de noviembre se tiene que empezar a cobrar el marchamo. Si para el 1 de noviembre no estaba definida esta exoneración, se iba a cobrar a como estaba, con el impuesto completo. No había otra cosa. Entonces se quedaron a 10 días de poder evitar que esto suceda. ¿Por qué no se metió una consulta de constitucionalidad? Lucho decía que muy sencillo. No tienen 10 firmas porque la fracción del PAC ahora es de 9. Lo que cuesta haber echado a alguien. Exactamente. Y ningún otro partido de oposición estaba en contra del proyecto, así que no había por dónde sacar la décima firma. Hasta José María Villalta lo votó a favor. Correcto. Pero Quien sí dio declaraciones a la prensa esta semana y dijo que dentro de las posibilidades que se barajan es un veto presidencial fue el presidente Carlos Alvarado, que dijo que él confiaba que el jueves los diputados iban a rechazarlo. Es que, ¿en quién pone su confianza? ¿Verdad? Pero... a ver, hay los 38 votos para un resello, si fuera el caso de un veto. Lo que sí se podría presentar es un veto de inconstitucionalidad, que eso alarga el proceso y lo vuelve más complicado. Sí, don Carlos puede ahora jugar con las fechas, porque la votación de ayer quedó revisada, entonces uno esperaría que ya ayer mismo le hayan mandado el decreto legislativo, por ende los 10 días hábiles para firmar correrían a partir de hoy, de este viernes. El tema es que el presidente no quedan 10 días hábiles, digamos, para que firme la vara. O sea, quedan 10 días ya naturales. Menos. Quedan 9 ya. Más la publicación en la Gaceta y los cálculos y los cambios informáticos que hay que hacer para la gente que lo vaya a pagar. El presidente podría jugar con las fechas, o sea, no vetarlo, pero firmarlo a destiempo. Firmarlo a destiempo y que se publique tarde y ya no aplicó. Y ya no aplicaría. Puede vetarlo ya,
meter un alegato de inconstitucionalidad que podría ser el tema de la rebaja de los cánones de Arecep, que esa rebaja es inconstitucional según La Procuraduría. la Procuraduría General de la República. Arecep impugnó la rebaja de sus cánones en la ley de rebaja del marchamo del año pasado y la Procuraduría le dijo que tenía razón, que ese rebajo fue inconstitucional. Entonces digamos que el gobierno tiene ahí esa herramienta de la cual podría guindarse si quisiera quitarse un poquito de responsabilidad de lo que va a hacer. Porque además las consultas, los vetos, cuando se alega inconstitucionalidad, son revisados, tienen que ser revisados por la sala si la Asamblea quiere resellarlos. Correcto. O sea, si la Asamblea rechaza el alegato de inconstitucionalidad, tiene que enviarse a la sala y luego la sala se pronuncia. Dudo mucho que la sala logre pronunciarse en menos de una semana. Lo otro sería que la Asamblea diga, bueno, aceptamos el alegato, quitamos la parte de Arecep y dejamos el resto. Tendrían que votar otra vez en primer y Tendrían que segundo debate. volver a repetir todo el proceso porque tendrían que salir un dictamen de la Comisión de Consulta de Constitucionalidad que acepte el cambio, que mande el dictamen a la sala, al plenario, que el plenario vote en primer y segundo debate de nuevo y se vuelva a mandar al presidente, que ya no tendría la posibilidad de vetarlo nuevamente. Y ya para eso estamos en diciembre. Correcto. En tiempos, digamos. Por más que se corra, yo creo que sí, no daría. Pero bueno, habrá que ver qué pasa. Si... Yo creo que lo veta. ¿Vos qué decís? Hay gente que dice que el presidente ya no tiene nada que perder, entonces que es probable que sí lo vaya a vetar. Yo digo que lo veta porque además el presidente no tiene ninguna aspiración de que Welmer quede. Entonces yo creo que tampoco por temas político-electorales le va a hacer el favor de no echarse encima esta bronca y no vetarlo. Sí. Creo que si no lo veta es más un tema de la relación que le queda con las fracciones de oposición a estas alturas. Pero incluso la oposición no deja de servir. A ver, la oposición vive bajo la lógica de que las elecciones se ganan tirándole al PAC. Entonces, que el presidente haga algo de esto no deja de darle... Están pateando a un muerto. Exacto, eso es, comparto tu opinión, pero a eso es a lo que juegan o parecen jugar las candidaturas presidenciales. No deja de hacerles un favor, don Carlos, vetando la ley y dando más razones para que sigan quejándose y tratando de pescar votos en las aguas que odian al PAC. Pero bueno. Habrá que ver qué hace don Carlos. No creo que tome una decisión hoy, digamos. No, esto es tema del... Va a ser... Bueno, yo ya no sé, porque hoy es viernes y los viernes son días especiales para que en el gobierno y... hagan cosas para que pasen desapercibidas. Exacto. Pero bueno. Siguiente tema. El otro proyecto que ya pasó por todo su proceso en la Comisión de Consultas de Constitucionalidad fue el famoso Ley Marco de Empleo Público, que por fin se presentó una moción para insertar las modificaciones al proyecto para ajustarse a los criterios que había dicho la Sala Constitucional. En resumidas cuentas, lo que se hace es que todos aquellos artículos que hablan de rectoría, de obligaciones, de escala salarial, de familias de puestos, se incluyó una coletilla que dice que el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones y las instituciones con autonomía de administración, de gobierno y organización, o sea, 2 y 3 me parece, deben regular esos aspectos por su propia cuenta y dentro de su propia autonomía y según sus leyes, según las leyes que las crean y sus procedimientos normativas y reglamentos internos. Eso fue lo que se hizo en resumidas cuentas. Hubo discusión en la comisión única y exclusivamente porque Pedro Muñoz, que ha estado desde un principio en contra de este proyecto, presentó una apelación a que se presentaba. A que se admitiera la moción. A que se admitiera la moción porque él decía que la moción no había sido conocida a tiempo, ¿no? Algo estaba argumentando. No, Pedro empezó a alegar que con el texto que se iba a aprobar se estaban arreglando inconstitucionalidades indirectas declaradas por la sala. Recordemos que mucho del voto de la sala sobre empleo público el artículo no es inconstitucional per se, pero sí lo es por sus efectos. Entonces, una inconstitucionalidad indirecta. Lo que dice Pedro es que las inconstitucionalidades indirectas no se pueden resolver en la Comisión de Consultas de Constitucionalidad, sino que tiene que ir a plenario o a la comisión dictaminadora, que en este caso
es la Comisión de Gobierno y Administración. Que, de hecho, a plenario ya no puede ir, porque es un proyecto dictaminado. No puedes abrir el plenario de comisión porque entonces caes en las inconstitucionalidades que señaló la sala. Toda la razón. Sí, tendría que devolverse a la Comisión de Gobierno y Administración y repetir todo el trámite de mociones de fondo y toda la cosa. Eso es lo que alegaba Pedro y que por eso la moción era inadmisible. Empezó a tener una discusión con la funcionaria de servicios técnicos, porque incluso empezó a preguntarle, y los diputados preguntaron sobre la Asamblea Legislativa. O sea, Aquí hay ya esto fue bastante absurdo ver eso, digamos, yo como, ¿a qué pretende llegar? lo que pretendía, o creo yo que pretendía el diputado era que la sala nunca se pronunció sobre el tema del poder legislativo. Ellos mismos están promulgando la ley. Por supuesto, pero el problema fue que no consultaron. Y por supuesto, no se puede, la Asamblea no puede vía ley violentar su autonomía porque la Asamblea es la que aprueba la ley. Entonces, digamos que hay una incompatibilidad ahí. Sin embargo, decidieron meterla dentro del texto, dentro de esta coletilla que se usó, lo cual por añadidura mete también a la Defensoría y a la Contraloría. Dentro de esta categoría especial de que se definen a sí mismas y no son parte de la Ley General de la empleo Contraloría no público. nos preocupemos que ya tienen salario único desde hace mucho rato, en todo caso. Eso es cierto. Más bien un ejemplo en la implementación de este tipo La Contraloría, la vanguardia en ese tema. de medidas. Sí, pero bueno, el resto de los diputados de la comisión rechazó la apelación de Pedro y votaron a favor de la moción, por lo que el texto ya está enmendado con lo que dijo la Sala Constitucional y pasa ahora al plenario, otra vez a su discusión y votación en primer y segundo debate. Es una consulta. Es una duda de procedimiento. El dictamen que sale de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad se tiene que votar. Tiene que votar. Se tiene que votar. O sea, entonces aquí el proceso es: votamos el dictamen. El texto ya dictaminado tiene que volver a ir a consulta a las instituciones. Sí. Que hay consultas obligatorias. Ahí estaría el tribunal, Poder Judicial, Municipalidades, universidades, instituciones autónomas. Y después regresa y ahí sí ya vendría primer debate, segundo debate. O sea, que estamos hablando de que esta ley no va a ser aprobada este año, a menos de que se apruebe en diciembre. Pero si estamos hablando que los diputados querían irse a vacaciones a partir de inicios de diciembre, queda solo noviembre para que pasen todas estas cosas. Requiere mucha voluntad política que esto suceda. Sí, pero creo que una mayoría la tiene. Pedro, digamos, es como el vocero de los opositores al proyecto. Entonces, no creo que cueste mucho. Estoy seguro que doña Silvia hará lo que sea necesario para que el proyecto logre avanzar. Lo que tenía la duda yo ahorita es de si, aprobado el informe, se abre otra vez el plazo para la presentación de mociones. Yo creo que no. Me parece que no. De la Comisión de Constitucionalidad, no. Si hubiera regresado a su comisión originaria, que era Gobierno y Administración, me parece que sí. Pero saliendo de aquí es nada más dictamen y el dictamen se vota. Y a partir de ahí regresa al proceso. Sí, creo que ese es el procedimiento. Sí, creo que no hay plazo más para mociones porque el tema es ya nada más solventar lo que la sala declaró inconstitucional. Creo que eso inclusive fue así como con el proyecto del plan fiscal. No, el plan fiscal ni siquiera tenía inconstitucionalidad. El plan fiscal pasó. Todo se interpretó conforme, sí. Pero bueno. Sí, pero bueno, otro proyecto que va a ir a consulta a la Sala Constitucional era la gran victoria de la semana y de este periodo de sesiones extraordinarias. El principal proyecto... Ordinarias, sí, perdón. El principal proyecto de la agenda de reactivación económica que tanto hablaba la oposición y que tanto se quejó durante los 8 meses de sesiones extraordinarias iba a ser el que legaliza la producción de cáñamo y cannabis industrial y medicinal. Cannabis terapéutico, medicinal, cáñamo industrial y alimentario. Correcto. El proyecto, después de un largo proceso en la Comisión de Ambiente, donde hubo varias mociones, digamos, ha sido arduo el trabajo que se ha tenido que hacer con este. Lleva años tramitándose. Lleva 2 años tramitándose.
se logró votar en primer debate. Sin embargo, 10 diputados lograron firmar, ponerse de acuerdo para presentar una consulta de constitucionalidad, lo cual detiene el segundo debate y nos devuelve a esperar. Esto será hasta febrero. A menos de que el Ejecutivo deje de estorbar y lo convoque a extraordinarios. Una vez la sala se pronuncie. Ahora, la consulta realmente es puro Filibusterismo parlamentario. obstruccionismo, porque no se está consultando nada realmente que ponga en riesgo el proyecto, ni por el fondo ni por la forma. Hay nada más 2 alegatos. Uno de procedimiento, y es que los diputados dicen, a ver, cuando estamos en sesiones ordinarias, si uno ve la agenda de plenario, uno descarga el orden del día del plenario, usted va a ver que la segunda parte tiene como 300 expedientes. ¿Por qué? Porque todos los proyectos que salen dictaminados de composición entran a plenario y se meten están ahí esperando. Se ordenan por dictamen afirmativo unánime, dictamen afirmativo de mayoría, dictamen afirmativo de minoría, dictámenes negativos de minoría y dictámenes negativos de mayoría. O sea, lo que no se archiva va para plenario y se tiene que meter en la agenda plenaria. Es el proceso. Si uno no mete una moción de posposición, pues entonces el tema, hay que conocer los temas de la agenda en el orden en el que están, aunque no sean prioritarios. De hecho, la moción de posposición es la moción que modifica la agenda y ordena los expedientes según dice la agenda. Es una moción de orden. Y ocupa 38 votos, exactamente. De hecho, si usted ve la agenda de plenario de la sesión de ayer, por ejemplo, lo que estaba programado originalmente para verse ayer, van a ver que inclusive hay unas partes de ese orden que tienen proyectos ordenados por aprobaciones de mociones de posposición de periodos anteriores. Porque lo que hacían en aquel entonces era como decir, sí, de ahora en adelante estos proyectos van a estar de primeros, y no me ponían una flecha fatal. Lo que hace esta asamblea es una moción de posposición para el día de la sesión concreta, o en última instancia han estado convocando sesiones extraordinarias con agenda definida. Fue lo que hicieron con Marchamo para poder votarlo. Pero, o sea, si no, los diputados tienen que votar proyectos que seguramente no han leído, que no han estudiado, que no tienen consenso, etcétera, etcétera. Y por eso por eso son las mociones de posposición. Lo que dicen ellos es que la moción de posposición del día que el proyecto empezó a ver, las mociones de reiteración, no les dieron muy poco tiempo para leerla, que ellos no estaban preparados para ver ese proyecto ese día. Que fue como 2 horas antes que se la circularon. Y más entonces ahora extra micrófonos hablábamos de que esas mociones no tienen que circularse, no tienen principio de publicidad, como por ejemplo que la agenda de plenario tenga que estar 24 horas antes de la sesión, porque son mociones de orden. Es una moción de orden, usted la presenta en el momento y tiene la potestad de presentarla en el momento, y lo único los formalismos son entregarla por escrito al directorio, que se lea y se vote. Eso es una moción de orden. Entonces yo esperaría que la sala ubique a esta gente para que dejen de argumentar y de inventarse estos derechos es que no nos dio tiempo de ver esta moción. A ver, en teoría, en la sana práctica, un diputado tiene que estar preparado para conocer cualquiera de los proyectos que están en agenda. Y lo otro que argumentaban, esto es un solo alegato, digamos, pero incluye el tema de que las mociones de reiteración fueron dispensadas de lectura. Entonces que no sabían qué moción estaban defendiendo. ¡Mentira! Si ustedes ven los días en los que Pedro tramitó la moción de reiteración de cáñamo y cannabis medicinal, van a ver que Shirley Díaz y Walter Muñoz defendieron todas sus mociones. Y en ningún momento dijeron, necesito un receso porque no sé cuál moción se está votando. Necesito un receso porque no sé cómo defender esta moción. Nunca dijeron eso. Entonces es un alegato falso. Solo para joder, solo para estorbar. Y lo otro es que eso, como nunca lo dijeron, según ahora el nuevo criterio de la sala, a raíz de la ley de empleo público, no pueden alegar eso como vicio de procedimiento. Porque ahora los vicios de procedimiento tienen que alegarse si fueron advertidos en el momento procesal oportuno. Y eso no pasó en ningún momento. Yo sigo sin entender cómo la sala va a aplicar eso, más allá de las consultas de constitucionalidad. Pero bueno, eso es problema de la sala, no es un problema mío. Sí. Se metieron en una camisa de 11 varas y la fueron haciendo más grande como hasta llegar hasta 22. En fin. Y el otro es un alegato de fondo que dicen que el proyecto tiene muy pocos controles.
para ver qué va a pasar con el tema del cáñamo y el cannabis. Y eso es inconstitucional porque porque... eso es inconstitucional porque viola el principio de legalidad. Sí, porque Esas son las dos porque yo creo que estupideces. es inconstitucional. A ver, lo único que hace esto es atrasarlo y convertirlo, volver a hacer el tema en tema electoral. ¿Por qué? Porque a partir del 1 de noviembre empezamos... No, es en noviembre. A partir del 1 de noviembre empezamos el segundo 3 meses periodo de de sesiones sesiones extraordinarias que se va a extender noviembre, diciembre, enero, o sea, hasta las elecciones. Recordemos que la elección es el primer domingo de febrero, básicamente, en todo este periodo. Y entonces dependerá del Ejecutivo si convoca o no convoca el proyecto, porque el dictamen de la sala y el fallo completo no va a estar antes de diciembre. Correcto. Algo de forma Por ejemplo, llamativo fue que la consulta en la carátula sale el nombre del expediente, sale el número del expediente. Dice que se aprobó en primer debate en el año 2017. Usaron un machote de una consulta vieja y ni se molestaron en cambiar eso, que a pesar estaba en negrita. O sea, resaltaba que la fecha estaba mal y así la presentaron. Fue lo primero que vi cuando me mandaron la imagen. Sí. Yo. Entonces, alguien me preguntaba que si eso no era suficiente para que la sala rechazara a portas la consulta. Y yo soy de la tesis que no, porque digamos que el requisito de las consultas es reúna 10 firmas y en el escrito identifique bien cuál es el proyecto. Y sale el número del expediente y sale cómo se llama. Eso... Está debidamente identificado, Sí. pero muestra que es una consulta machotera, digamos, Hecha a la ni carrera. siquiera. Y las consultas no pueden ser machoteras porque usted tiene que hacer las consultas específicas por el proyecto en específico. De hecho, si uno ve los metadatos del documento de la consulta, salía que lo empezaron a redactar a las 10 de la mañana del jueves. Y la consulta la presentaron a las 2:50 de la tarde cuando terminaron de rejuntar las firmas. En fin, pero ¿quiénes fueron? Voy a aprovechar. No, bueno, sí. No hemos dicho quiénes fueron. Dale, ¿quiénes fueron? De Restauración Nacional, Milady Alvarado, Floria Segreda, Giovanni Gómez, de Restauración. O sea, no todos los de Restauración que votaron en contra firmaron la consulta. Dato llamativo número 1. Los independientes, Eric Rodríguez, que lo votó a favor. Shirley Díaz, Marolena Sofeifa, Ignacio Alpizar y Harlan Hoppelman. Estos, a pesar de que, al parecer, doña Zoila había negociado con Jonathan Prendas de que Nueva República no iba a firmar la consulta. Los gatos se salieron del canasto. El diputado Don Roberto Vargas, del Republicano Social Cristiano, que lo votó en contra, y Walter Muñoz Céspedes, del PIN, que también lo votó en contra. Ni siquiera Patricia Villegas lo firmó. Bueno, por lo menos. Otro dato negativo. Ahora, como mencionaba Lucho, Eric lo votó a favor y presentó la consulta. Yo sigo siendo del criterio de que se requiere una reforma en el tema de las consultas de constitucionalidad. Yo incluso incluiría que si usted no está presente al momento de la votación, no puede firmar la consulta. Esto es básicamente una acción de coerción para que los diputados se presenten a las votaciones y no nada más lleguen a firmar que estuvieron en la sesión y después se ausenten de todas las votaciones de ese día. Pedro Muñoz. Estoy hablando de Pedro Muñoz y otros, o sea, él no es el único. Pero sí, Pedro Muñoz es probablemente la cara más visible de las ausencias y el descaro de llegar a sesiones y irse a la hora de votar. Según la estadística, en el mes pasado, Pedro faltó a 9 de cada 10 votaciones y cobró su salario completo. Sí. Porque sí, se gana por asistencia a sesión, no por asistencia a votación. No quita el hecho de que es un descarado, y otro que hace esto mismo es Eric Rodríguez Steller. Pero ya lo de Pedro es exagerado, o sea, falta 9 de cada 10. 9 de cada 10 de las votaciones que nosotros registramos. Nosotros registramos solo votaciones significativas. ¿Qué significa esto? Primeros debates, segundos debates. Mociones de sesiones extraordinarias. Mociones de orden significativas, minutos de silencio cuando son importantes. Mociones de retrotracción, de envío a comisión, de delegación de proyectos. Todo Exacto. lo que es sustancial al trámite de los proyectos de ley. Pero hay aún más votaciones que se hacen que nosotros no registramos porque son posposición, por ejemplo. las mociones, digamos, cada vez que se vota un proyecto y se presenta una moción de revisión para que el proyecto quede en firme de una vez, esa segunda votación es irrelevante, entonces esa segunda no la registramos, lo cual significa que él probablemente está ausente en más votaciones que 9 de cada 10. Así es. Pero de las votaciones sustantivas, 9 de cada 10. Lo otro, ya me ataranté. No, primero que nada, nuestro reconocimiento como diputada de la semana a doña Zoila.
quien ha sido la que no solo trajo este proyecto, sino que lideró el proceso y tuvo la sapiencia de involucrar a todo el mundo, porque se sabe... Negoció, se dio porque inicialmente este proyecto iba a incluir el tema de marihuana recreativa. Correcto. Eso naturalmente no iba a tener viabilidad política y se tomó la decisión de sacarlo para garantizarle viabilidad al proyecto. Y tuvo varios cambios significativos. El tema de un porcentaje de licencias asignadas a MIPYMES. Eso fue obra de Villalta y de Paola Vega, pero sí. Pero claro, pero ella tuvo la apertura de incluir a toda esta gente, porque hay diputados que quieren que su proyecto salga como ellos lo presentaron y jamás nadie hacerle modificaciones. ¿Estás hablando de Erwin Macís? No estoy hablando de nadie en específico porque no tenía nadie en mente. Pero doña Zoila sí estuvo y ella misma en sus redes le agradeció a Villalta su apoyo. Le tomaron una foto bonita ahí el grupo de la comisión... Bueno, no de la comisión, el grupo de diputados que más estoy involucrado. Que estuvo ahí don Roberto Thompson, Ana Karine, don María Inés Solís, Erwin, Paola, José María, Villalta y Zoila. Y Paola Valladares. Ah, correcto. Y Paola, que es agrónoma, me parece también. Paola o ingeniera agrónoma. Ingeniera agrónoma. Es ingeniera. Es ingeniera. Sé que es ingeniera y por sí, eso es está que la no sé si me estoy confundiendo porque Zoila es ingeniera agrónoma. Pero bueno, en fin, nuestro reconocimiento... Paola Valladares tiene una historia personal que la motiva a impulsar el tema del cannabis medicinal. Entonces, digamos que también es como el segundo rostro más visible de este proyecto de ley. Nuestro reconocimiento a doña Zoila. Por esto, a pesar de que le metieran las zancadillas, no se pudiera cerrar la votación en segundo debate esta semana, ahí está la voluntad para que esto salga antes de que se acabe esta legislatura. Sí, y hablando de la sala, esta semana la sala resolvió la consulta de constitucionalidad que se presentó al proyecto de amnistía de las cargas sociales de la Caja. La sala resolvió, según lo que se sabe del por tanto, nada más, que recordemos que este proyecto, movido por el PUSC, pretendía condonar principal, intereses, recargos y multas para trabajadores independientes y patronos por cuotas con la Caja, las cuotas de seguros de la Caja. Con tal de que se regularicen. O sea, con tal de reducir la informalidad. El objetivo del proyecto es que la gente tenga una opción de reducir la cantidad que tiene que pagarle a la Caja, porque la Caja, recordemos que cobra de forma retroactiva hasta 10 años, y pueda formalizarse. Y a partir de hoy en adelante, digamos, estar formalizado. Es el mismo tipo de incentivo de la condonación de los marchamos, que si pagas el marchamo de este año... Que metió Erwin pero la vara de Erwin era del 2020 para atrás. Tenías que pagar 2021 y 2022 para recibir la condonación. Como el proyecto se volvió a cambiar, ahora logró que si solo pagas 2022, se te perdona todo para atrás. Sí, lo cual tiene sentido. Aunque yo creo que serán muy pocos vehículos que estén realmente en uso y circulación en capacidad de... Porque además esa gente... Si sos el propietario... Es que ponen el ejemplo de un propietario de vehículo que dice que tuvo un accidente y entonces el carro está guardado de hace años. Igual esa persona no va a tener ningún incentivo de ir a pagar un marchamo por un carro que no puede usar o que Exacto. No solo eso, sino que además aquí siempre hay un cruce de requisitos. Vos necesitas el marchamo para sacar RITEVE y necesitas RITEVE para pagar el marchamo. Entonces, cuando entras en esta situación de que te atrasaste un año, no pagaste, no sé qué, no puedes entonces sacar RITEVE y si no tienes RITEVE no puedes pagar el marchamo y entras en un círculo vicioso que el proyecto no resuelve. Entonces, yo creo que la medida en el caso del marchamo y la propuesta de Erwin es una buena intención que no va a rendir absolutamente ningún fruto. De hecho, se estima que es inconexa. Pero bueno, nos estamos desviando del tema. Es probable. Pero en el tema de la Caja, recordemos que esto es solo una autorización a la Caja. La Junta Directiva igual tiene que decidir qué es lo que va a hacer. Lo que sí dijo la sala es que condenar el principal es ¿qué? Condonar. Dije condenar. Sí. Perdón. Condonar el principal es... Perdonar el principal es inconstitucional. Es inconstitucional. Y ahí sí hay un problema. Porque el grueso de lo que cobra la Caja, en mucho, es también el principal. ¿Y cómo definen el principal? Sí. El tema, además, es que el proyecto... se declara inconstitucional la condonación del principal. Y lo segundo es que el proyecto tenía un parrafito ahí para los trabajadores independientes que decía que si ellos se cogían a esa condonación... pues ellos perdían el derecho a que esas cuotas perdonadas se les contabilizaran como cotizadas. Lo que digamos que en sana teoría es
lo lógico. Si te Porque no la perdonan pagué, una no se deuda. contabiliza. El problema es que la Constitución dice que los derechos y garantías relativos al tema de la seguridad social son irrenunciables. Ese es un problema. Entonces, yo honestamente no entiendo cómo esperaban un fallo distinto. De hecho, la asamblea estaba presionando a la sala para que emitiera el fallo porque hay un proyecto Jonathan Prendas que es para bajar el porcentaje que tienen que cotizar los trabajadores independientes, que es más elevado que el resto de asegurados. Correcto. Eh, Que igual eso es algo que solo la caja puede hacer. El proyecto Jonathan es inconstitucional. Exactamente. Si da órdenes, y por es eso José inconstitucional. María y el PAC decían, más hay que esperar al voto de la sala porque no sabemos qué va a resolver. Pues bueno, ya sabemos que al menos en el tema de condonación eso es inconstitucional. Fue un voto 4-3, hubo 3 magistrados que sí dijeron que en situaciones excepcionales, cada caso concreto analizado, sí podría condonarse el principal, pero la mayoría, y eso es el voto que importa, dice no se puede, solo intereses, multas y recargos. Pedro Muñoz emitió un comunicado diciendo que la sala sí avaló la condonación para todo lo demás, lo cual es cierto. No, es que dice este proyecto trae 2 cosas. Para trabajadores independientes, que fue el tema que se declaró inconstitucional, y trae otro para patronos. Es que va en el mismo artículo. No, porque lo que se declaró inconstitucional, el artículo 5 refiere a los requisitos de los trabajadores independientes. Eso sí lo recuerdo muy bien. Luego los patronos está más adelante. Y sobre eso, en el voto, de lo que sabemos, que es el por tanto, no sale nada. Si no sale El nada es que se tema avaló. es si alguien lo consultó. Porque si no lo consultaron, Bueno. no vale carajo que seas trabajador independiente o que seas un patrono. No se puede condonar el principal. Ya, sí, tiene sentido. Pero bueno, hay que esperar el voto completo de la sala para ver cómo lo va a resolver. Ahora, la Comisión de ¿cuál? Consultas. A ver, como dice Lucho, esto es algo que era evidentemente, era muy evidente que iba a ser inconstitucional. Aún así hubo 3 magistrados que consideran que en situaciones excepcionales sí se puede hacer lo que se quería hacer. Y recordemos que la sala tiene en este momento 2 procesos de renovación abiertas. El de Luis Fernando Salazar, que es el magistrado que es famoso porque fue electo sin estar nominado para ser magistrado de la Sala Constitucional. Él estaba en una lista de magistrados suplentes a la Sala Constitucional y el plenario decidió que, sin haberle hecho entrevista, para ser magistrado en la Comisión de Nombramientos, decidieron mandar a proponer el nombre y sacarlo adelante. Y, ¿Ese fue el gobierno de Laura? tuvo que haber sido hace 8 años, porque se le vence en diciembre. Entonces estamos hablando de finales del gobierno de doña Laura. Y la otra es doña Nancy Hernández. Y doña Nancy Hernández, que tiene el detallito, el problemita que ha generado algunos roces entre algunos diputados para su renovación, de que ella es candidata a ser miembro jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, hay un sector del Parlamento que considera que si ella va a estar en la Corte Interamericana, no debería estar en la Sala Constitucional. A pesar de que los otros jueces de la Corte Interamericana tienen sus puestos en sus otros tribunales locales, digamos. Pero... No necesariamente, mantienen sus trabajos, no todos son jueces en sus Sí, los que lo son, digamos. en sus trabajos. En fin, entonces en diciembre, y Nancy es una de las 4 que votó esta inconstitucionalidad, entonces un cambio en diciembre podría también cambiar el criterio de la sala. En este y muchos otros temas, la sala tiene una tendencia a que todo se resuelve 4-3. Esto viene pasando desde los cambios que hizo esta Asamblea Legislativa. Bueno, y también desde que Fernando Cruz se tiene que ausentar más de algunas votaciones por sus obligaciones como presidente. Pero bueno, entonces... Nota al margen, nota como país, por favor no volver a escoger un magistrado de la Sala Constitucional como presidente de la Corte. Muchas gracias. Nota para la Corte. O si van a nombrar a alguien, nombren a alguien como, no sé, Luis Fernando Salazar, digamos. Es un voto conservador menos para la sala. Pero, o sea, Fernando Cruz, todos sabemos que tiene una línea progresista de resolver casos de la sala y ahora tenemos un hombre menos ahí. Correcto. Mientras tanto, nosotros seguimos esperando que nos resuelvan la acción de inconstitucionalidad para la votación pública de magistrados. Esto se me había olvidado, mira, ya me desentendí el asunto. Yo, a estas alturas, creo que la sala está esperando a que cambie su conformación para poder votar en contra esa acción y cambiar su criterio. No, yo lo dudo porque estos temas de la jurisprudencia relativa a eso es unánime.
Nunca ha sido 4-3, ni 6-1, ni 5-2, siempre ha sido unánime. Porque es muy obvio que lo que hacen los diputados es súper inconstitucional. No es lo suficientemente obvio porque llevamos 2 años esperando. No, vieras que la sala hay inconstitucionalidades obvias que tarda años en declararlas. Pero y bueno, hay que tener en consideración que esta sala constitucional es uno de los tribunales de su tipo que más casos recibe y resuelve en el mundo. Correcto. Cerca de 20,000 casos al año. Pero bueno, ¿nos queda algo más pendiente de sala? No, yo creo que pero nos ya que quedan temas nombramos pendientes el de tema sala. de nombramientos, vamos a hacer una mención breve a que esta semana la Asamblea tenía previsto conocer los informes de la Comisión de Nombramientos que rechazaban o que recomendaban en el plenario rechazar la ratificación de nombramientos de 2 designados por el Consejo de Gobierno a la Junta de Arecep. Arecep le faltan 2 miembros, por lo que los recursos de apelación no pueden resolverse porque la ley constitutiva de Arecep dice que para eso se necesitan 4 o más. Y solo había 3. Entonces era muy importante porque la rebaja de tarifas de bus que acabamos de tener fue precisamente porque ya se resolvió el recurso de apelación. Aquí hay que explicar Aquí hay cómo que es que se explicar. resuelve si el nombramiento no ha estado ratificado Aquí por la recordemos, sala. El Consejo de Gobierno nombra. Y el los nombramiento es integrantes de las efectivo a juntas. partir de ese momento. Exacto, igual que con el Banco Central. Arecep y Banco Central, cuando se nombra un directivo del Consejo de Gobierno, entran funciones a partir de ese momento. Correcto. Lo que pasa es que el Consejo le notifica a la Asamblea que se hizo ese nombramiento y la Asamblea tiene un mes natural para impugnarlo. Si no lo impugna, queda ratificado automáticamente. Si lo impugna, pues la persona no puede seguir. Pero mientras eso ocurre, esas personas pueden seguir desempeñando sus funciones. Están Por lo trabajando. visto, se resolvió el tema de la apelación, entró la rebaja de bus. Resulta que acontece que de ahorita, antes de empezar a grabar, nos metimos a revisar el por qué la Comisión de Nombramientos había recomendado rechazar las ratificaciones de estas 2 personas. Y no dicen nada. Nada. Hacen ahí como de sí, estos son los requisitos legales y lo votamos tal día y la mayoría votó en contra. Entonces se recomienda rechazar. Ni siquiera ¿Qué se es eso? registran los nombres de, ¿Qué es eso? quién votó cómo. ¿Qué es eso? Así Por es- Dios. Así es como opera la Comisión de Nombramientos. O sea, pero yo dije, seguro tiene algún conflicto de interés o le falta un requisito legal. Ni mierda. Y perdón por la palabra, pero es que me enojé cuando vi eso, mae. Porque si uno esperaría que haya alguna justificación técnica o política válida que diga el por qué no, pero no dice nada. Dice, lo votamos tal día y la mayoría votó por rechazarlo. Y por eso le recomendamos al plenario que lo rechace. ¿Qué clase de trabajo de comisión de nombramientos es este? O sea, que ni siquiera podés decirme, el MAE cumplía todos los requisitos, la señora cumplía todos los requisitos, o tenía Cumplían. algún conflicto de interés, no presentó alguna creación. Ni es que No dice ni cumplían todos los requisitos, no había ningún conflicto de interés. De hecho, eso lo y- supimos hasta que leímos el dictamen de minoría de Víctor Morales. Y Porque Víctor Morales- a ver, Sucho se sorprende, yo a mí nada me sorprende de la Comisión de Nombramientos, pero lo que yo le decía es que probablemente están esperando a se que vaya este entre gobierno. a que entre el próximo gobierno, porque este es un nombramiento de 6 años y si lo nombras ahorita te quedas el próximo gobierno sin poder hacer estos 2 nombramientos. Ya esto es lo que refleja las Pretensiones electorales. las pretensiones electorales de todos los partidos de oposición. Todos se creen que pero ellos entonces van a ahora- poder hacerlo o que por lo menos el PAC no lo va a hacer. Ahora vamos a estar en el jueguito de nombro, rechazo. Bueno, y no se votaron los informes No se porque votaron. el Consejo de Gobierno le informó a la Asamblea que dejó sin efecto los nombramientos. No. O sea, No, eso no fue lo que pasó. No, eso no fue lo que pasó. El Consejo de Gobierno no puede dejar sin efecto sin abrir un procedimiento ordinario. Eso Las fue- 2 personas renunciaron ah, a su nombramiento el jueves y era la única forma en la cual Bueno, se podía salir de eso. lo que dijo Silvia, la presidenta legislativa, fue que el Consejo revocó los nombramientos. No, en ningún momento mencionó renuncia. Pues leyó Pero si mal eso fue el lo que oficio. ocurrió, qué conveniente. Está en el anexo del acta de ese día. Ellos renunciaron a sus puestos, entonces el Consejo de Gobierno informa que se renuncia a la necesidad de que se ratifique porque ya no es necesario. Bueno, y todos los 2 expedientes se archivaron, pero sí estaba súper indignado. Pero con eso. sí, ¿por qué no puede el Consejo de Gobierno removerlo? Porque estos nombramientos, y esta es justamente la razón por la cual yo creo que la oposición no quiere nombrarlos, porque una vez nombrados vos no podés removerlos a menos de que cometan alguna de las faltas que vienen tipificadas Les abran y procedimiento. se les abra un proceso. No son nombramientos discrecionales, o sea, no es que entra un nuevo gobierno y puede cambiar estos puestos. Eso no lo puede hacer.
Porque son puestos técnicos. porque son puestos en teoría técnicos de una entidad en teoría técnica como es la ARECEP. Por eso es que no se quiere votar y por eso es que el Consejo de Gobierno no puede de voluntad propia decir, bueno, si no se ha opuesto la Asamblea, que para que se oponga la Asamblea se tiene que oponer el plenario, el dictamen de la comisión no tiene ningún valor legal como manifestación de oposición. Yo nombraría cuando estén en receso. ¿Quieren oponerse? Vuelvan de vacaciones o putas. Pues eso es lo que va a pasar. El Consejo de Gobierno va a nombrar el 1 de diciembre, el día en que los diputados se vayan a vacaciones, y si quieren oponerse, van a tener que salir de sus vacaciones. Qué cosa más terrible. Lo cual yo no sé cómo se hace. Habiendo aprobado vacaciones, la presidencia tiene que convocar a sesiones Sí, ya puede convocar. aún pasar. estando en extraordinarias. La Asamblea Legislativa es la única que puede declararse en receso. Ok. O sea, ya esto lo hemos discutido. Si el gobierno no convoca nada en extraordinarias, la Asamblea tiene que ir a sesionar y conocer temas de la primera parte que son propios de sus responsabilidades. Siempre y cuando no se vayan de vacaciones. Si se van de vacaciones, y pues eso se lo tienen que aprobar ellos con 38 votos, y ahí no hay vara de sesión extraordinaria que valga. Salvo que pase algún evento extraordinario que requiera que la Asamblea se pronuncie en determinada cantidad de días, y ahí sí tienen que convocarse. Algún evento como cuando el gobierno necesita suspender derechos y garantías, por ejemplo, que no ha pasado. Pero en fin, eso fue lo que quería mencionar de la Comisión de Nombramientos. El otro proyecto que tuvo un avance significativo fue el de en su comisión, fue el de exploración y explotación petrolera. ¿Quién lo diría? Que esto, digamos, yo creo que nadie se lo esperaba, excepto Paola Vega, probablemente. Bueno, a ver, repitamos un poquito qué fue lo que ocurrió. El proyecto ya estaba dictaminado, llegó a plenario, pero el PUSC empezó a ponerle freno. El PUSC y los independientes fabricistas. Porque el proyecto originalmente tenía un tema de reconversión de Recope, que no quieren nada con Recope, entonces no iban a dar los votos para aprobarlo, y tampoco querían dar los votos para devolverlo a la comisión con plazo, entonces se devolvió a la Comisión de Ambiente sin plazo. Lo que se conoce como el entierro de lujo. El tema es que Paola Vega era ahí la sepulturera, pero revivió al muerto. Liberación Nacional presentó un texto sustitutivo que previamente negoció con el resto de partidos políticos, a excepción del PUSC, parece, según lo que dijo Pablo Heriberto. Y lo aprobaron el texto esta semana y dictaminaron nuevamente el proyecto. De hecho, ya Paola Vega presentó el dictamen, por lo que ya el proyecto va para plenario otra vez. ¿Qué se hizo? Se quitó el tema de Recope, se metió al ICE para que el temas de energías renovables. En temas de energías renovables, que ya de todas formas las hace, pero ahora lo que va a hacer es que el ICE va a poder, digamos, hacerlo en el exterior, por cuenta propia o por alianzas públicas y privadas, que de todas maneras también ya lo hace porque el ICE supervisa la construcción de una hidroeléctrica en El Salvador. Pero bueno, el tema es que se quitó lo de Recope, se quitó algunos artículos que supuestamente iban a implicar un aumento en el precio de los combustibles. Y se mantiene la prohibición y la declaración de Costa Rica como país libre de exploración y explotación de petróleo y gas natural. Que el tema del gas es lo que el PUSC quería que no se incluyera en el proyecto. Y es por lo que siguen berreando. Probablemente van a meter sus mociones para que Lo que quería incluir. mencionar ese tema fue algo gracioso que comentó Pablo Heriberto en la reunión de jefes de fracción del jueves. Como ya les dijimos, esta técnica de enviar a comisión los proyectos sin plazo se conoce como entierro de lujo. Lo que pasa es que no contaban con que la presidenta iba a mover el proyecto y que el resto de partidos iba a mover para sacar el proyecto. El PUS contaba que con esa movida el proyecto no iba a salir. Y de hecho lo que dice Pablo Heriberto es, cuando se ponen a discutir de si pueden devolver a comisión el proyecto sobre atún, dice, es que si lo devuelven a comisión y lo devolvemos sin plazo, igual luego lo sacan... en 2 toques. Lo sacan rápido y porque no negocian con nosotros. Entonces ahí quedó muy clara las intenciones que tenía el PUSC con el tema de que el proyecto de petróleo fuera devuelto a comisión sin plazo. Pero aquí también es una mención honorífica. De hecho, hasta Laura Guido, que ya todos sabemos cuál es el problema, la situación entre ellas dos, pues elogió el trabajo que Paola Vega ha hecho en la Comisión de Ambiente, porque no solo dictaminó el proyecto de cáñamo y terminaron las mociones de 137, sino que también sacó bastante rápido el proyecto de petróleo. Correcto. Ahora esperar a que se vuelvan a abrir los plazos para las mociones 137 que se le quieran presentar al proyecto para que pueda volver a comisión, conocerse y llegar eventualmente lo único al que tengo plenario. que hacerle honor al PUSC es que el PUSC no satura los proyectos de mociones. Yo creo que es porque no trabajan.
Ni para eso. Wow. Retiro el comentario entonces. Con mucho gusto. Otro proyecto que regresó a comisión es el de patrocinio de licores. Recordemos... No lo retrotrajeron. Ese fue retrotraído. Y por eso regresó a comisión. ¿Retrotraer es regresar a comisión? No. Entonces... A ver. El reenvío a comisión Ajá. es el 154. Ajá. La retrotracción es el 148 bis, si no mal recuerdo. Retrotracción es que volvió a primer debate. La retrotracción es cuando el proyecto ya fue aprobado en primer debate Ajá. y está a punto de aprobarse en segundo, pero se necesitan hacerle cambios. Entonces se anula la votación en primer debate y los cambios se hacen en el plenario. Esos cambios no se Esto pueden es- hacer si el proyecto está dictaminado. Sí se puede. Eso fue lo que dijo la sala, Lucho. Justamente No es una ese dispensa de tema. trámites. El plenario Es un, no se- proyecto, es un proyecto, a ver, Es un proyecto pero es que dictaminado. Déjame explicarte el Ok, procedimiento porque es un dale, proyecto dale. distinto que tiene plazos para que los diputados... A ver, se aprueba la moción de retrotracción. El proyecto ya no puede seguir ese día. Ajá. Se abre un plazo para la presentación de mociones. Un plazo nuevo. Se abre un plazo nuevo para la Ah, presentación ok. de mociones. Ya. Cerrado ese plazo, se entran a discutir y a votar las mociones. Ya. Y cuando se agotan y si se hicieron cambios de fondo, el proyecto no se puede votar ese día ni discutir. Se suspende, se publica el texto actualizado y hasta después de eso se inicia la discusión. Ya. Entonces aquí sí hay, digamos, etapas definidas en las que los diputados pueden ejercer sus derechos. No es el procedimiento de convertir el plenario en comisión, es el proceso de retrotracción que es aparte. Correcto, Ok. correcto. Ya. Yo pensé que lo habían devuelto a comisión, pero no porque ya estaba votado. Ese Ya es el estaba tema. votado, sí. Claro. Sí. Pero bueno, entonces este es el retrotrabajo, lo cual significa que le pueden presentar mociones. Ya se le están hizo, presentando ya ayer mociones. le hicieron cambios. De hecho, el impuesto que se va a crear para la gente que patrocina el licor en el deporte va a pasar de 8 a 6. Se rebajó. Aunque está lejos todavía la idea de Erwin. Perdón, de 3% era la idea de Erwin, o 2. El impuesto. Ajá. 3, me parece. 3. Todavía sigue... Había toda una discusión en este tema porque el proyecto original era de 8 y de esos 8 tenía además una pésima reacción porque decía que el 5% se iba a dar al Comité Olímpico Nacional. Sí, decía pero 5% en lugar de los 5 puntos porcentuales. del exacto, impuesto. decía el 5% en lugar de los 5 puntos porcentuales de ese 8, o sea, el grueso, iba a darse al Comité Olímpico Nacional. Yo hubiera entendido que si habla el 5% era de todo el 8, o sea, si el 8 me suma 100,000, le tengo que dar nada más el 5% al Comité Olímpico Estoy Nacional. seguro que Hacienda estaría pensando en hacer eso, sí. Claramente, pero bueno, otro- esperemos que eso también lo resuelvan. Lo otro es que Pero la no son Contraloría- exacto, eso, dale. Lo otro es que la Contraloría había hecho observaciones sobre la forma en la que estos recursos se iban a administrar. Porque el Comité Olímpico es un ente Es un privado. ente privado, Con correcto. supervisión pública. Correcto. Hay una modificación a la ley, que ahorita no recuerdo cuál era, que entró a regir a finales del 2019, que le permite a la Contraloría supervisar los recursos del Comité Olímpico A Nacional. ver, pues yo creo que nunca ha estado en discusión de que los entes públicos, los entes privados que fiscalizan recursos públicos que administran recursos públicos están obligados a rendir cuentas. Y esto inclusive es a nivel constitucional de que si sos un ente privado, pero operas con plata pública, yo te puedo pedir información y estás obligado a responderme en 10 días hábiles. O sea, Sí. eso creo que nunca ha estado en discusión. El tema es que no estaban muy seguros de que la reacción que estuviese de, digamos que muy acorde a que después no se pueda hacer chanchullo con la plata. Entonces también se metieron ahí ciertos controles, se agregó que ahora quien va a recaudar ese impuesto es Hacienda, porque ni siquiera eso había impuesto. Decían, lo va a administrar Hacienda, pero no decía quién lo va a recaudar. ¿Y quién lo recauda? Exactamente. ¿Quién lo Entonces, cobra? Ya se metió a la Dirección General de Tributación a recaudarlo. Ese proyecto no estaba listo para ser aprobado en primer debate. No, y es lo peor porque se presentó nuevo. O sea, este es el proyecto... No, este es el de María José. No es el de Erwin que volvió a meter. No, pero es más o menos la reacción... Más o menos, va más o menos... Hay mucho cambio, de verdad. Es todos estos detalles. Ok. Pero bueno, Todos estos tecnicismos. el tema, bueno, es que ya se hicieron cambios en plenario. Todavía quedan mociones de fondo pendientes. Entonces, cuando se vuelvan a ver en plenario, igual, si se acaban, ese día no se va a poder votar en primer debate. Tiene que mandar a publicarse el texto actualizado y ya después
otra vez a primer y segundo debate. Recordemos que esta votación quedó 20-19 o 19-18. No, 2019 fue. 20-19. El voto decisivo fue Víctor Morales. Víctor Morales Mora del PAC, sí. Fue el que salvó el último en votar y proyecto. lo votó a favor. Una de las votaciones más cerradas que hayamos visto en este periodo constitucional. Correcto. El otro tema que casi avanza, y aquí sí es una dispensa de trámites, es el proyecto del censo, que se le aprobó una dispensa de trámites, pero los jefes de fracción no lo metieron en la agenda de la próxima semana. ¿Qué riesgo existe con este proyecto? Bueno, la amenaza del Ejecutivo. El Ejecutivo no ha mostrado nunca voluntad para que el INEC pueda usar los recursos que tiene. Recordemos esto es muy importante. El INEC ya tiene los recursos que necesita para ejecutar el censo. No los puede ejecutar porque Hacienda no le ha querido autorizar que su gasto aumente para encubrir esos gastos extraordinarios. La ley lo que propone es que los recursos que se tengan que dedicar al censo estén fuera de la regla fiscal para que esa prohibición se levante y se pueda ejecutar el censo en 2020. Ahora, para ejecutarlo 2022, pues, perdí 2 años de mi vida, la pandemia. En 2022, no, es que el censo era 2021 en realidad. Sí. El problema es que si no se vota esta semana y esperamos a la buena voluntad de que el Ejecutivo lo convoque para que sea votado, puede ser que no se llegue a votar nunca. Entonces, tal vez ya en jefes de fracción no se incluyó, pero tal vez se puedan poner de acuerdo para meterlo en la agenda de la próxima semana. Sí. Está complicado, pero Tiene tengamos que fe. moverse. El censo es importante. Al parecer no. Al parecer no es importante porque el Ejecutivo no le importa que no se haga. Yo no me voy a cansar de recordar el caso de Venezuela, que dejó de recibir ayuda internacional precisamente por tener estadísticas poblacionales desactualizadas. Correcto. Estar operando con un censo de hace ya ¿cuántos años? 10. 11 llevamos ya. Ya. Bueno, sí, está cumpliendo 10 años ahorita. Después sale gente como la Defensora de los Habitantes a decir que hay 800,000 personas que son antivacunas, que no se quieren vacunar contra el COVID-19. Bueno, la ignorancia es atrevida. Yo quería nada más compartir mi indignación antes de pasar al último punto y finalizar por el día de hoy. Mi indignación por un proyecto que presentaron con la firma de 10 diputados cuyo título y exposición de motivos no tiene absolutamente nada que ver con el texto y modificaciones que se presentaron. Hablando de machotes mal hechos en la consulta. Estoy hablando del expediente 22.737 que se llama Ley de Ampliación de Sesiones de la Junta Médica Calificadora de la Incapacidad para el Trabajo. El proyecto en su exposición de motivos habla de que esta junta, que es la que revisa las apelaciones que hacen las personas cuando se les da un cierto grado de incapacidad permanente, a grandes rasgos creo que hace más cosas, pero esa junta tiene un límite de sesiones de 8 sesiones al mes y que se le debería ampliar porque tienen mucho trabajo retrasado. Eso es de lo que habla el título y la exposición de motivos. El texto que presentan es para que se amplíen las jornadas, la reducción de jornadas en el sector turismo y otros afectados por el aforo por las medidas de salubridad aplicadas por el Ministerio de Salud. O sea, agarraron un machote y pegaron mal el proyecto a donde no iba. Ahora, el proyecto lo presenta María Inés, lo cual me sorprende cero que se le pase este error. Pero lo firman Wagner Jiménez, Jorge Fonseca, Walter Muñoz, Pedro Muñoz. Esos 2 Muñoz no me sorprende que se les haya pasado. Franji Nicolás, Enrique Sánchez, José María Villalta, Paola Vega y Milady Alvarado. O sea, sinceramente yo de Quique, Villalta y Paola esperaría que se den cuenta de un error de este tipo. Ya, de hecho, vos lo publicaste en tus redes, ya se dieron cuenta y ya el texto está corregido. Lo que no sé es si lo corrigieron ellos, porque ahora abajo, el último párrafo del texto base dice: el Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este proyecto a los requerimientos de estructura. Pero May los agarró infraganti, sí. Indignadísimo. Estaba yo a las 2 de la mañana un día, además, eran las 2 de la mañana, entonces no tenía nadie que se indignara conmigo.
Pero bueno, qué dicha que ya lo arreglaron. Voy a meter el texto arreglado en el proyecto. A ver si podemos por fin... Ahora dice, se adiciona un transitorio 1 a la ley 2, Código de Trabajo. Ajá. Transitorio 1, la Junta Médica Calificadora de la Incapacidad para el Trabajo del artículo 263 podrá celebrar un máximo de 12 sesiones remuneradas por mes durante los 24 meses siguientes a la publicación de la presente ley. Indignadísimo estaba yo, porque además cada uno de esos diputados tiene 5 asesores, por lo menos. Lo corrigieron ayer. Ah, Lo genial. corrigieron ayer, de hecho. Dice 21 de octubre de 2021. Indignadísimo. ¿Y lo corrigieron o metieron uno nuevo? Y anularon no, de el hecho, anterior. si te metes al SIL y bajas el texto base, te va a salir el texto ya corregido. Ah, ok. Qué dicha. No borres ese texto. No, lo borres. el texto original con el error se va a quedar se va a quedar en nuestro sitio. El último tema, ya para finalizar, es el presupuesto nacional fue finalmente dictaminado. En lugar de recortes, esta vez le metieron plata a los diputados, me parece. Aumentaron Y los habrían gastos. metido más si no fuera porque ya se acabó el margen de la regla fiscal. Según El Ejecutivo había dejado como un 2% de margen. No, eran 200 mil millones. 11.767 millones. Eso. Ese fue el margen. Con todas las modificaciones que se hicieron en la Comisión de Hacendarios para aumentar gasto, el margen se redujo a 277 millones. De ahí viene el 200 que yo decía. 277 millones. 277 Sí, no es nada. millones. No es De margen hecho, de nada. por eso se rechazaron mociones presentadas por el Ejecutivo, impulsadas por el Ejecutivo, para trasladar 27 millones al programa Avancemos, 27 mil millones Avancemos. Pasadísimos, ¿verdad? O sea, con solo eso ya los 11 mil millones ni siquiera alcanzaban. Ya no había margen. 32 mil millones para la red de cuidado y 20 mil millones más para el régimen de pensiones no contributivas. Hacienda dice que supuestamente esos recursos estaban excluidos de la regla fiscal según una ley posterior que se aprobó y que la Contraloría era el criterio de eso. Al día siguiente de esa afirmación, la Contraloría le mandó a decir a la Comisión de Hacendarios, nosotros nunca dijimos esto. Entonces sí, se iban a pasar como por 80 mil millones en el límite de gasto y los diputados rechazaron estas mociones. Pero donde hay un recorte es de 29.244 millones al CONAVI para trasladarlo a las municipalidades a la atención de red vial cantonal. Hacienda había reducido la transferencia de presupuesto a las municipalidades para la atención de la red vial y los diputados le dijeron, el pastel, debe plata de CONAVI y se la voy a dar a los gobiernos locales. Se aumentó el presupuesto del MOPE en 8 mil millones para destinarlo a algunas obras públicas, especialmente en puentes. Se revirtió el recorte de 16 mil millones al Banco Hipotecario de la Vivienda. Se destinaron recursos para el Fondo de Becas de Postsecundaria mediante un recorte del presupuesto de las universidades públicas. No aprenden, ¿verdad? Eso es inconstitucional. No aprenden. Igual es que ya esto es deliberado. O sea, no pasa nada porque esto debería ser prevaricato. No pueden. ¿Cómo es? No, prevaricato es... Sí, yo sé que estás tratando de decir, no Es- recuerdo. a ver, Pero hacer algo sabiendo que estás... estés legislando, sabiendo que lo que estás haciendo es ilegal, Correcto. ya deberían castigarte por eso. No hay ¿Cuántas régimen... veces hay que decirlo? Los diputados no tienen régimen sancionatorio. Por lo menos entonces penal. Esto es No- una falta del deber de probidad. Ahí está. Ya. No hay ley que regule cómo se pierden algún las credenciales que por algún falta del rector deber de o alguna probidad. federación de estudiantes se manden valientes y los lleven a la ¿Cuánto fue lo que le Procuraduría de quitaron esta vez? Ética. No lo tengo por acá a la mano. Ok. No. todo Pero bien. sí, o sea, Pero ese se traslada... se recortó de la universidad pública para traer al Fondo de Becas O Postsecundaria. sea, del FES a secundaria. Ajá. Y eso no lo pueden hacer. Es que no hay nada peor que un necio con iniciativa. Pero bueno, ya se nos viene el aguacero. Muchísimas gracias por acompañarnos esta semana. Ajetreada. Vamos a esperar lo mismo de la próxima porque ya es la última. Lo que yo estaba preguntándome esta semana es, ¿hablamos de la asamblea o hablamos de la sala nosotros? ¿De qué es este podcast en Y realidad? es que la sala se es las el- dejo. La sala es el Senado. Se las dejo pendiente, pero bueno. Así como tenemos una especie de régimen semiparlamentarista, tenemos un régimen semi-bicameral con la sala constitucional fungiendo como Senado. Aquí todo es y no es. Ah, es que- Pero bueno, Qué típico de Costa Rica. ¿Sí? Es- Ese debería ser nuestro lema. esperamos... El país donde las cosas son y no son. Esperamos que todas y todos estén bien y nos escuchamos la próxima semana.
Suscríbase a Delfino Más en delfino.cr y disfrute de todas las entregas de Curul en Llamas y de mucho más contenido en audio. Delfino.cr